Las elecciones que se realizarán en el mes de octubre son fundamentales para la subsistencia de nuestro sistema democrático. Recordemos que a través de un proceso electoral es como se manifiesta la voluntad de los ciudadanos, que es la que decide el destino de una nación. Y si bien es cierto que la democracia no empieza ni termina con un acto electoral, porque presupone también un estilo de vida, un estilo de convivencia social, sin un proceso electoral transparente y libre no puede existir un sistema democrático. De ahí que nosotros hace 28 años que estamos participando, por lo menos cada 2 años, en un acto electoral. De acá en más, si se mantiene el sistema de elecciones internas abiertas y obligatorias, votaremos 3 veces por lo menos cada 2 años. Pero eso es bueno, eso en definitiva es bueno porque genera la participación cívica de los ciudadanos y además tiene una particularidad, son 28 años. A lo largo de nuestra historia solamente se dio un proceso similar entre 1902 y 1930. De modo que hagamos de cuenta que nos estamos remontando al año 1902 y que tenemos 28 años de vida democrática yendo, en vez de para el futuro, para el pasado, desde 1930, que aspiramos a que se extiendan mucho más. Este proceso electoral, del cual vamos a ser partícipes, no simplemente espectadores, se rige por las normas que sobre el particular tiene la Constitución Nacional y la legislación electoral. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas de ellas, pero lo que sí debemos tratar es que todas ellas se cumplan fielmente, que todas ellas se cumplan fielmente. Porque si bien con nuestro sistema electoral tiene algunos aspectos negativos, también por supuesto que tiene aspectos positivos que son rescatables. En definitiva, nunca vamos a encontrar un sistema electoral perfecto, sino sistemas electorales que más o menos se adecuan a las modalidades, a la cultura cívica, a las tradiciones de cada pueblo. Y este sistema electoral, con todas sus imperfecciones, creo que es el que refleja el sentir de los ciudadanos en Argentina. Lamentablemente sí. Y digo lamentablemente porque siempre hemos entendido que la libertad de expresión en general y la libertad de prensa en particular es el baluarte más sólido, la base más sólida para que exista un sistema democrático constitucional. Sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, no hay democracia, sino que nos encontramos en la antesala de la autocracia. Un distinguido analista político y periodista francés, como lo fue Raymond Aron, destacaba que cuando él llegaba a un país y quería saber si se aproximaba a un sistema democrático o un sistema autoritario, lo primero que se fijaba es cómo funcionaba la prensa. Y a mayor amplitud de la libertad de prensa, mayor era la tipificación a su criterio del sistema democrático. Por el contrario, cuando mayores son las restricciones, mayor proximidad hay del sistema político con una autocracia. Y las limitaciones que nosotros advertimos que desde hace muchos años, algunas, otras más recientes, establece nuestra legislación a la libertad de expresión durante el proceso electoral, creo que son fruto más que nada de un miedo a la libertad que se exterioriza en la dirigencia política, pensando que las expresiones periodísticas definen una elección por encima de la capacidad que tienen los candidatos políticos para comunicarse con los votantes, con el pueblo. Así, por ejemplo, nuestra legislación establece que el periodo que constituye la llamada campaña electoral, que transcurre, que son 35 días anteriores a los comicios, solamente durante ese periodo se puede realizar propaganda y publicidad electoral. Antes no. Sin embargo, nosotros en la práctica vemos que la publicidad y la propaganda electoral existe antes de los 35 días. Pero el legislador va más lejos todavía. Dice que no se puede realizar publicidad ni propaganda por los medios de televisión, por los medios de prensa en general, incluyendo la Internet, antes de que transcurran 25 días. Es decir, desde la fecha de los comicios
hasta 25 días yendo para atrás, recién a partir de ahí se puede hacer publicidad y propaganda en los medios de prensa e incluso en la internet. Cláusula que en la práctica es muy fácil de eludir a través de publicidad o de propaganda encubierta, porque en definitiva la publicidad lo que apunta es a dar difusión pública a una idea o a la propuesta de un candidato, y la propaganda lo que busca es precisamente propagar eso entre los ciudadanos. Y esa publicidad y esa propaganda nosotros la vemos permanentemente, tanto durante las elecciones como fuera del proceso electoral, con mayor intensidad durante las elecciones e incluso hasta el último día, y en forma muchas veces elíptica. ¿Por qué digo esto? Porque prohibir la publicidad o la propaganda vía internet, por ejemplo, 2 días antes, 48 horas antes de los comicios, lo cual acontece para todos los medios de prensa, y durante los propios comicios, es imposible, porque a través de la diversidad de mensajes que se pueden transmitir a través de la internet, se puede estar realizando una publicidad y una propaganda constante durante el proceso electoral. También se dice que, bueno, el gobierno, el Poder Ejecutivo, durante ese lapso no puede realizar campañas electorales, y una cantidad de días antes de los comicios no puede incluso inaugurar obras públicas, porque se presume que con eso va a tratar de captar el voto de los ciudadanos para sus candidatos. Sin embargo, en nuestra realidad, eso advertimos que es imposible de evitar. Por ejemplo, este año hemos tenido, ya hace durante varios meses, un campeonato de fútbol que lleva el nombre de la Presidenta de la República, que probablemente se presente como candidata para su reelección, de modo que se hizo una continua propaganda en función de ese candidato. Y hay otras particularidades, por ejemplo, la prohibición de emitir encuestas y bocas de urna, prohibición que se le impone a los medios de prensa e incluso a la internet. 8 días antes de los comicios ya no se pueden publicar encuestas ni bocas de urna, e incluso hasta 3 horas después de los comicios. Y solamente si se emiten encuestas y bocas de urnas, solamente pueden ser los de aquellas consultoras que están autorizadas por el gobierno por haberse inscrito en un registro especial. Eso también es otra restricción a la libertad de expresión, que en la práctica no se cumple, especialmente a través de la internet, a través de los Twitter y de otras variedades de comunicación que presentan la internet. Se pueden conocer sondeos, se pueden conocer encuestas durante la realización de los comicios. Y eso, en definitiva, por la práctica que hemos advertido en estos últimos años, no gravita sobre el resultado electoral. De modo que, desde un punto de vista práctico, todas esas restricciones no advertimos que puedan favorecer a la transparencia del proceso electoral, y que por el contrario benefician en cierto modo a aquellos que están dispuestos a violar las leyes más que a aquellos que están dispuestos a cumplirlas. Sin ir muy lejos, cuando concluye un acto electoral, las primeras encuestas de boca de urna las formulan los propios dirigentes de los partidos políticos a la media hora o la hora de concluida la elección, o sea que el límite de las 3 horas no lo cumplen, el límite que prohíbe realizar difusión de encuestas que no correspondan a consultoras registradas no se cumple, y todo eso le hace daño, le hace mucho daño a nuestro sistema institucional, porque hay una ley que dice blanco y los ciudadanos advierten que en la práctica se está realizando todo lo contrario, y particularmente a través de quienes son los protagonistas del proceso electoral, candidatos, partidos políticos, etc. Otra limitación sugestiva es que los partidos políticos, los candidatos ni los terceros pueden contratar publicidad a través de la radio y a través de la televisión durante los 25 días anteriores a los comicios. Esa publicidad solamente la pueden recibir del Ministerio del Interior, quien según la ley equitativamente debe distribuir
los espacios de publicidad gratuita que darán las radios y que dan la televisión entre todas las fuerzas políticas. Pero las suspicacias y las sospechas sobre la imparcialidad de esa distribución por parte de quienes ejercen el Poder Ejecutivo son muchas y yo creo que ya las estamos viendo un poco en la práctica. Creo que todos estos límites a los cuales hicimos referencia, que son a la libertad de expresión en general y a la libertad de prensa en particular, porque atañen a la radio, a la televisión, a los diarios e incluso el absurdo de pretender regular lo que es irregulable en esta materia como es la Internet, responden al miedo que hay a la libertad de expresión, al miedo que hay de parte de ciertos protagonistas del proceso electoral a que los ciudadanos manifiesten libremente su pensamiento. Y eso no se compadece con la esencia de una democracia constitucional, con la esencia de un régimen en donde impera el civismo republicano, donde no pueden haber límites ni restricciones a la libertad del pensamiento, a la libertad de expresar el pensamiento. Y quizás el caso más emblemático nosotros lo podemos encontrar en los Estados Unidos de América, en donde durante incluso los comicios se puede realizar publicidad y propaganda electoral. Lo único que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de ese país, lo único que está limitado, que no se puede publicitar ni propagar, es en un radio de 30 metros del lugar en donde se vota. En esos lugares no se puede realizar publicidad ni propaganda electoral, ni puede haber televisores, ni radios, nada. Pero fuera de ese límite de 30 metros, ustedes pueden decir lo que quieran. Los partidos políticos pueden seguir haciendo publicidad hasta el mismo día de las elecciones. Y con una particularidad en los Estados Unidos, que cuando concluye la elección en la costa del este, todavía no concluyó en la costa del oeste por la diferencia horaria, de modo que quienes están votando en la costa del oeste ya conocen la boca de urna a la costa del este. Pero a nadie se le ocurrió en Estados Unidos decir que eso puede alterar la voluntad popular o que puede lesionar la transparencia de los comicios. No. El particular apego que tienen los americanos por la libertad de prensa y la libertad de expresión los conduce a eliminar cualquier restricción que se establezca hacia ese mecanismo tan fundamental en la democracia. Sería bueno que algún día pudiera acontecer lo propio entre nosotros, máxime teniendo en cuenta que cada vez tienen más relevancia en el campo de la comunicación, la Internet, y que lo que está en la Internet, el gobierno ni los jueces lo pueden controlar.